¿A quién admira un hombre como el Chapo Guzmán? Es mucho respeto, tal vez admiración por cómo se condujo Amado Carrillo. Al Señor de los Cielos. Al Señor de los Cielos. Le tiene mucho aprecio, le tiene mucho respeto, pero habla de él con mucho cariño y también de los hijos, a pesar de que, bueno, pues sabemos que el Vicentillo, hablo de él y todo esto, ¿no? Pero hasta donde yo sé, sí le pidió permiso para hablar de él. Este es el verdadero rostro del Chapo Guzmán. Joaquín Guzmán lo era. Para muchos, un salvador, ejemplo a seguir y el mayor capo de la historia que marcó una etapa en el narcotráfico mexicano. Para otros, se trata del dueño de una empresa transnacional que ha hecho daño directa e indirectamente en todo el continente americano. Una persona que ha desestabilizado a todo México y se ha burlado a carcajadas de la política mexicana. Sin embargo, y a pesar de que muchos piensen en él como un hombre sin sentimientos y con características bélicas que desprenden pavor al oír su nombre, lo cierto, y a pesar de que esto supere las declaraciones de los artículos de la DEA o interpretaciones de series y documentales, el Chapo tiene un lado humanista, del cual desconocemos la mayoría de nosotros. Para comprender lo que estoy tratando de decir, es importante contextualizarnos. Yo soy Emir WF y este es el verdadero rostro del Chapo Guzmán. El 8 de enero, por la madrugada, tras varios meses de burla hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto, por tercera y última vez, el capo sinaloense había sido capturado en Los Mochis, Sinaloa. Nadie podría comprender cómo una persona que se había pasado casi la mitad de su vida escondiéndose de la ley y con el poder que su nombre y trabajo representaban, habría perdido la lucha en unos cuantos meses. Esta fue una noticia que impactó al mundo. Después de huir de una manera épica y dejar huella en la historia de México, el capo es capturado tras un operativo de la Marina, del cual en anteriores ocasiones ya había salido victorioso. El mensaje del presidente fue claro: el capo sería regresado a la prisión de máxima seguridad, llamada coloquialmente como el Altiplano, prisión de la cual meses atrás se había escapado y que hasta hoy en la actualidad aún no se comprende el movimiento tan ilógico del gobierno de Enrique Peña Nieto. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Sin embargo, detrás de todo esto, y en el fondo del capo sinaloense, existía otra cosa que aquejaba sus preocupaciones. Mónica Ramírez, psicóloga y criminóloga con muchos años de experiencia, fue quien contaría esta historia 2 años después de ser algo así como la terapeuta del Chapo Guzmán. Ok, antes de continuar con el video, tengo que decir que mi único fin es informar a ustedes sobre el gran trabajo y estudio de un perfil psicológico hecho por Mónica Ramírez. Este trabajo se llevó a cabo en el transcurso del año 2016 y principios del 2017, antes de que el capo fuese extraditado al país americano. Si bien no se puede obtener el trabajo psicológico y el estudio del perfil criminológico completo por éticas de las instituciones mexicanas, Mónica nos cuenta su experiencia al lado del Señor de las Montañas. Además, claro, de desvelarnos anécdotas, historias e incluso preguntas personales que nunca hubiésemos imaginado al Chapo responder a esto. Quiero aclarar que toda la información fue sacada de varias entrevistas que fueron realizadas a la criminóloga mexicana, pero centrándose en una en específico que, en mi parecer, ha sido la más concreta de todas. Link en la descripción por si quieres ir a verla. Cuando el Chapo vuelve al altiplano, según declaraciones de la propia criminóloga, es asignado con Mónica para la realización del estudio de un perfil psicológico. Una de las cosas que subraya la psicóloga es que el Chapo se le nota diferente como lo pintan en los medios de comunicación. Una mirada un tanto perdida, que desprende seriedad y respeto, y que en muchas de las ocasiones es utilizada en medios televisivos para infringir miedo. Sin embargo, aquel capo que se le notaba preocupado por una posible extradición es encerrado en una cárcel de máxima seguridad, en donde su único escape de la realidad es la cita de un profesional que llega a platicar y entender el cliché de su vida. En un cuarto, sin armas, dinero, bandas, familia o alguna que otra pertenencia que te recuerde quién eres, el Chapo y Mónica conversan sobre el pasado y presente de la vida del capo. En principio, el hecho de platicar con uno de los capos más importantes de México podría parecerles raro o incluso aterrador a algún porcentaje de ustedes. Sin embargo, existen algunas personas que disfrutan el hecho, o al menos ya están acostumbrados a platicar con personajes de ese calibre. Tal es el caso de Mónica. El Chapo desprende rasgos de seriedad cuando lo conoces por primera vez. Sin embargo, una vez agarra confianza, se convierte en una persona muy tranquila y social. Tiene un buen sentido del humor, se pone a contarte cosas interesantes, cosas que le importan y sobre todo también te manifiesta, es que no me gusta esto. Mónica nos cuenta que el Chapo, además de dar un mensaje muy claro sobre el panorama de su futuro, del cual el propio Joaquín decía estar cansado de su trabajo,
trabajo y de esconderse todo el tiempo. También habla sobre la realidad de su infancia. El Chapo le cuenta a Mónica cómo su madre y su abuela fueron un pilar fundamental para la educación y valores del Chapo, creándose en un ambiente familiar dirigido por las dos mujeres de su vida. El Chapo, antes de entrar al negocio del narcotráfico, la pasaba muy mal junto a mi familia. Recuerdo alimentarnos por más de 3 meses con puro atole. No tenía ni qué comer. Recordemos que en ese momento el Chapo le ayudaba a su madre a vender naranjas y limones. Como eso no era suficiente para sustentar a la familia, a sus 14 años, el Chapo comienza a sembrar amapola en una de las tierras de su tío. Es allí en donde comienzan los primeros pasos del Chapo. Una de las cosas que realmente resaltan en el perfil psicológico de Joaquín Guzmán es el cómo se describe al capo. En el estudio psicológico, Mónica nos cuenta que Joaquín es una persona comprensiva, respetuosa y de palabra, cosas que realmente lo identifican y relucen su personalidad como ninguna otra. El Chapo, además de preocuparse por su familia, se preocupa por las comunidades sinaloenses que viven del cultivo de la y que por desgracia no tienen otra fuente de ingresos. Estos, según el Chapo, es una cosa que le molesta. Mónica, creo que a él le preocupa mucho la pobreza. Él está muy en contra de la desigualdad derivada de la mala distribución de la riqueza y le pesa mucho los menores que no tienen comida o ropa. Estas son ideas y pensamientos que se le pueden corroborar por el simple hecho de la ayuda y apoyo ofrecido a lo largo del anterior año. Por ejemplo, las Chapo despensas, los Chapo billetes, el regalo de juguetes, comida, autos y electrodomésticos a nombre de JGL, entre muchas otras cosas más. Claro, sin mencionar los anteriores años y todo el apoyo que ha dado a lo largo de su carrera delictiva. En una parte de la entrevista, el locutor hace una pregunta en concreto, que sin duda alguna, creo que es una de las más elaboradas de toda la sesión. El locutor pregunta con receso e intriga: ¿por qué un hombre de la sierra, sin estudios, que se metió al narco como se meten otros miles de mexicanos, se vuelve el Chapo Guzmán? En este tipo de ocasiones, y como es una de las preguntas más redundantes en el tema, uno esperaría la típica respuesta de con esfuerzo y constancia todo se puede, o en casos más extremos, se ganó su plaza a pulso. Pero al estar enfrente de una profesional, la respuesta es lo que menos nos decepciona. Mónica, quien fue algo así como su terapeuta, nos comenta cómo es que resalta en este aspecto Joaquín. Mónica, el Chapo sabe aprovechar sus oportunidades, tiene una capacidad de ser un estratega nato, tiene mucha intuición empresarial y es muy listo. Es como si los negocios para él fueran un juego de ajedrez y tiene muy bien planeadas sus jugadas, sabe a quién poner y quitar en el momento adecuado. Quizás para este punto, si te hablo de las respuestas más sencillas de la entrevista, no te impresione tanto como lo que verás a continuación. Y es que, al igual que todos nosotros, existe alguna persona en el mundo que admiremos o respetemos por el hecho de su trayectoria. Pues bien, a pesar de lo que muchos pueden pensar, aquella persona que le tuvo respeto el Chapo hasta el último de sus días es a Amado Carrillo Fuentes. Si bien esto te puede sonar irreal por las repetitivas interpretaciones de Netflix en donde nos dejan ver una cierta rivalidad entre narcotraficantes, lo cierto es que el Chapo se creó con el mismo entorno que el de Amado, y en esos momentos el Señor de los Cielos acaparaba un mejor puesto en el cartel de Guadalajara. Sin embargo, esto nunca fue una causa para que Joaquín se llevase mal con Amado, inclusive después de que el señor Carrillo tomase Juárez como su plaza principal y estos dos capos no convivieran tanto como antes. Los dos se respetaron hasta el final de los días del capo originario del Guamuchilito. ¿A quién admira un hombre como el Chapo Guzmán? Fíjate que no es que admire, yo siento que lo que él me expresó, por lo menos, sobre algún otro capo del narcotráfico, es mucho respeto, bueno, hasta cierto punto tal vez admiración por cómo se condujo a Amado Carrillo. Al Señor de los Cielos. Al Señor de los Cielos, exactamente. Ahora, antes de continuar, me encantaría hablar de una de las preguntas más impactantes que se dicen en esta entrevista. ¿Recuerdan aquella ocasión en la que el cartel tenía comprado a una gran parte del gobierno mexicano y quería tratar de sobornar a agentes de la DEA? Pues bien, en la entrevista se menciona al encargado del trato más ambicioso del cártel de Sinaloa, Vicentillo Zambada, uno de los hijos del señor Ismael, quien sería el futuro heredero del poder y riqueza de su padre. Era el encargado de administrar esas operaciones. Según la DEA, las supuestas negociaciones se llevaron a cabo en un hotel muy prestigioso de la CDMX. Jesús, quien se preparaba para la negociación, se reunió con los supuestos integrantes de la DEA, de los cuales en un principio rechazaron la oferta y les avisaron a las fuerzas militares y policiales para detener al convoy de Vicente minutos después de haber hecho la reunión. El 19 de marzo del 2009, Ismael fue arrestado y en febrero del 2010 fue extraditado a los Estados Unidos para después ser sentenciado por un tribunal americano. Y si te estás preguntando ¿qué tiene que ver Vicente Zambada en todo esto? Pues bien, ahora te lo cuento. En una de las preguntas realizadas hacia Mónica sobre la opinión del Chapo al Mayo, la criminóloga contesta que el señor Joaquín tiene un aprecio y cariño gigante al MZ, alguien que más que su socio es como un familiar. Le tiene mucho aprecio, le tiene mucho respeto
respeto, pero habla de él con mucho cariño y también de los hijos, a pesar de que, bueno, pues sabemos que el Vicentillo, hablo de él y todo esto, ¿no? Pero sí, hasta donde yo sé, sí le pidió permiso para hablar de él. Las últimas palabras son más que claves para el desarrollo de esta misma. En definitiva, todos conocemos la situación actual de Vicente Zambada, el hijo del Mayo que fue extraditado y ha colaborado con las instituciones americanas para disminuir su sentencia y que, por cierto, en el 2022 se presume su libertad condicional bajo el programa de protección contra testigos que cuenta la DEA. Si bien conocemos que Vicente ha mencionado al Chapo como una de las personas claves para el cartel de Sinaloa en tribunales americanos, lo cierto es que para testificar en un tribunal americano no se necesita el permiso del Chapo o de algún otro capo. Más bien creo que se refiere a su participación tan importante en el libro El Traidor, escrito por Anabel Hernández. Recordemos que este libro tiene más de 3 años que se encontraba listo y que no se había publicado por el hecho de los permisos de cada persona. De hecho, en una entrevista, la propia escritora nos dice el porqué de no publicarlo antes y esperar hasta el 2019. En resumidas cuentas, se trataba de algunos permisos para publicar ese libro. Y no me refiero a permisos editoriales o algo así, sino a permisos de otras personas que se verían involucradas en ese libro y que estaban de acuerdo que saliese su nombre en esa obra. En la obra literaria El Traidor tenemos una participación muy importante de Vicente Zambada. En ella habla de su situación actual, su colaboración con la DEA y de personajes importantes como lo son su padre y el Chapo Guzmán. Un libro que nos deja ver el lado más crudo que nadie conocía de Vicente y nos demuestra los años de corrupción de la política mexicana, con funcionarios públicos y servidores importantes en instituciones mexicanas. Sin duda, un libro que me encantaría traer al canal. No lo sé, quizás un resumen o una sección de varios videos. ¿Ustedes qué opinan? Coméntame aquí abajo y dale like si quieres ver un video hablando sobre el libro El Traidor o la historia de Vicente Zambada. Y bueno, gente, la verdad es que aún faltan muchas preguntas de la entrevista que no presenté en este video. Sin embargo, siento que ya se está haciendo muy largo. Me encantaría hacer una segunda parte para presentar más información sobre el perfil psicológico del Chapo Guzmán. Si quisieras ver más contenido relacionado a esto, no olvides compartir y darle like a este video. Vuélvete miembro para obtener más ventajas en el canal y activa la campanita para no perderte ninguno de los videos. Yo soy Emir WF y nos vemos en el próximo video. Adiós, bye. Y en su caso, cuando estaba ya él en prisión, él me decía a mí que él ya estaba cansado, de andar fugado durante 14 años, tanto tiempo. Pues yo ya me quiero retirar, yo quiero ya dedicarme a mis cuatas, a mi esposa, a mi familia, a mi madre, y yo ya estoy cansado.